Estás escuchando iExport Podcast, un espacio donde exploramos los temas más relevantes del comercio exterior y la operación IMEX. Aquí encontrarás perspectivas, análisis y conocimiento útil para fortalecer tus operaciones y entender mejor el entorno que mueve la industria. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de iExport Podcast, el lugar en donde revisamos, analizamos y platicamos sobre temas relevantes de comercio exterior. Como seguramente ya vieron el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de la materialidad y trazabilidad de la clasificación arancelaria con un experto con más de 25 años de experiencia en materia de comercio exterior y que además es especialista en temas de clasificación arancelaria. Se encuentra con nosotros el maestro Jesús Hernández. Él es socio director de H&M Consultores en Comercio Exterior, además de ser docente y catedrático en diversas escuelas de la región como CESUN Universidad, CETIS Universidad, Universidad Vizcaya, entre muchas otras. Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación. Por ahí coincidimos en una conferencia que hicimos como iExport en una de estas universidades que mencioné. Y pues gracias por entablar contacto desde ese momento y aceptar la invitación a este programa. No, muchas gracias, Lorena. Estoy agradecido. Antes que nada, muchas gracias al staff y a iExport por promover este tipo de programas. Estoy muy contento y pues a la orden siempre, ¿eh? Claro, por ahí vamos a estar participando también en Contacto de Enero, que Sí, es el programa que próximamente tiene también Jesús. anunciamos Contacto de Enero próximamente. Así es, muy bien. Pues entrando un poquito en materia, Jesús, respecto al tema general de la clasificación arancelaria, ya platicábamos antes de iniciar la grabación que en lo personal a mí se me hace un tema súper complejo, ¿no? Ahora sí que tú que eres experto, ¿cómo explicarías qué es la clasificación arancelaria y por qué pues es un elemento crítico, fundamental en materia de comercio exterior? La clasificación arancelaria es realmente el lenguaje universal, porque pues los países hablan español, italiano, francés y demás, pero nos reconocemos por números. Todo lo que nosotros, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio y a la Organización Mundial de Aduanas, pues tú clasificas una mercancía y esa numerología es la que va en los documentos aduaneros. Y con eso determinan los aranceles, los permisos, los tratados, las regulaciones. Y pues bueno, es necesario poder conocer la nomenclatura, conocer los capítulos, las secciones en este universo, ¿no? Y hoy más que nada, con todos los que hacemos comercio exterior, podemos intercambiar y saber las regulaciones que hay en China, que hay en Puerto Rico, que hay en Jamaica. ¿Por qué? Mediante la numerología. Eso es lo principal. Entonces es muy importante su estudio. A algunos no les gusta, no les agrada, pero es muy necesario. ¿O no se nos da? Sí, o no se les da, pero créeme que hay una parte muy importante del comercio exterior porque siempre va a estar ligada a la clasificación. Claro. Anexos 24, auditorías, certificados de origen. Entonces, muchos de los errores que a veces ocurren son por esa falta de conocimiento o porque dejas pasar la fracción arancelaria, sí, siendo que a lo mejor tú pudiste haber sido un área detectora. Ah, ahí no va esa mercancía, no es eléctrica, iba en un 84. Y híjole, imagínate, te vuelves de alguna manera el propio auditor de algunas empresas si tienes el conocimiento adecuado. Yo creo que esa es la gran importancia que tiene la clasificación como tal. El lenguaje universal me parece un término sumamente apropiado porque nunca lo había visto de esa manera, literal. En este momento estoy cayendo en cuenta, sí, gracias a sus palabras, de que eso es las fracciones en comercio exterior, no es el lenguaje universal de que si está clasificado con cierta fracción arancelaria, así se va a reconocer en todo el mundo, ¿no? Sí, el lenguaje universal de las mercancías. Exacto. Sí, o sea, porque al final nos damos cuenta que esta mesita va en el 94, este teléfono va en el 85, este libro va en el 49. O sea, ¿cómo? Porque vas detectando los capítulos. Y en base a ello, checas el sistema armonizado que México lo baja en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Y con ello vas, miren, algún contador, porque a veces los contadores son un poquito, pues ellos en su vida contable, ¿no? Pero me dice, oye Jesús, dime más o menos cómo es clasificar. Le digo, mira, chécate bien la palabra chimoltrufia. Okay. ¿Cómo? Sí, cuando tú aprendes a hablar, vas a aprender la che,
La che, chi, mol, tru, y vas a encontrar a lo mejor en el diccionario trufia. O sea, lo que haces es desglosar sección, capítulo, partida, subpartida, fracción ancelaria y nico hasta encontrar la palabra. Y encontrar la palabra, ya nadie te saca de ahí. Así es. Y entonces con eso encuentras las obligaciones y todo lo que es el cumplimiento en clasificación. Es muy importante, ¿no? Y Sí. tener una metodología. Fíjate que a veces es tanto, muchos se desalientan porque creen que es aburrido la clasificación, pero no es de lo más divertido. O sea, claro que tienes que tener ciertas características, como poder amar la lectura y siempre acompañarte de algún libro, algo, por ejemplo, hoy traigo mi libro, ¿no? Dije, bueno, un libro, recomiéndame un libro, Jesús, Metodología de la Clasificación Arancelaria. Aquí está bien, sí, ahí van a ver notas legales, metodología, cómo se le hace y demás. Muy interesante, pero pues cuando quieran les recomiendo otros libros que tengo. Excelente, muy bien. Pues ya traemos un excelente consejo también para toda la audiencia que le interese este tema. La verdad, estoy descubriendo una manera, digo, vamos empezando a grabar y ya estoy descubriendo una manera mucho más acercada, mucho más amigable y mucho más digerible de lo que es la clasificación arancelaria, porque se me ha hecho a mí un tema bastante complejo, a pesar de que convivo con fracciones arancelarias todos los días, Sí. ¿no? Pero desde otra perspectiva, ya clasificados y cómo se manejan las Sí, ya, operaciones. tú ya tienes el pan Sí, yo listo, ya, ¿no? exactamente. Ya el pan listo. No, fíjate, pero por ejemplo, hablando del pan, ¿no? Manejo cierto tipo de estrategia para poderte conocer los capítulos. Por ejemplo, el pan, ¿dónde va el pan? Entonces, dentro del conocimiento que yo digo, todo aquello que te engorda va en el capítulo 19. Ah, Ahí van mire. las harinas. Y así, pum, Okey, inmediatamente lo conectas, ¿no? sí. Es una manera que tú también tienes que manejar ese método para clasificar. Encontrar cómo en Encontrar tu cómo. mente se pueden guardar estos A recuerdos. veces nuestra mente, sabes que tenemos no llenamos la capacidad mental que tenemos Sí, que tener. Por ejemplo, yo digo, todo aquello que te divierte va en el capítulo 95, en los juguetes. O sea, esos tips sí, son importantes, ¿no? sí, Las bebidas en el capítulo 22. Y así vas haciendo por ejemplo, y también lo aplico en leyes. sí. Por ejemplo, yo tengo un artículo del Chavo del Ocho. Ujú. El Chavo del Ocho, en cuanto a ley aduanera, es el 108. Que es el Okey, de la temporalidad. Y así, sí, así, así, así sí. voy, tratando. Encuentras esas ligas mentales entre los capítulos, las leyes y lo cotidiano para poderlo relacionar, Sí, ¿no? para divertirme también, ¿no? Así es, Porque digo, sí. lo hago con una diversión. A veces, estando en cátedra, les aconsejo a los muchachos que hagan memoramas con capítulo y atrás la fotografía. Y así lo van haciendo. Y así te vas empezando a memorizar las cosas. Sí, la verdad es que tienes que memorizar. Sí Sí, tienes que ocupar sí, la sí, sí. memoria, pero, Ujú. pero es divertido. Sí, ese es un excelente consejo para poner en práctica todo El esto, día de ¿no? hoy, hablando de trazabilidad y materialidad, pues Sí, estamos hablando de consejos, ¿no? De sí, cómo exactamente. acercarte, cómo enamorarte, cómo apasionarte de la clasificación. Así es. ¿Sí? Y precisamente con estos términos, Jesús, de materialidad y trazabilidad, que ahorita la autoridad lo tiene como, pues, un referente dentro de sus revisiones, de sus auditorías, ¿cómo impacta esto específicamente en clasificación arancelaria? ¿La autoridad cómo lo revisa? ¿Cómo una empresa o algún asesor podría asegurar la materialidad y trazabilidad en términos de clasificación? Mira, yo considero que la materialidad totalmente es la evidencia de las cosas. Es la Ujú, evidencia, o sí, sea, a ver, volverlo tangible, ¿no? cómo Ujú. fue que llegaste a esa clasificación? Bueno, porque mediante una hoja de análisis, mediante un certificado de un país originario, probablemente mediante una hoja de seguridad, logré determinar que era un ácido sulfúrico con el CAS number, con el número de químico, logré conocer que los ingredientes, logré conocer también que el certificado de molino traía ese tipo de mercancías, o sea, con eso materializas, evidencias, pero obviamente con la mercancía en vivo. Ahí también tenemos que utilizar los sentidos. El sentido, por ejemplo, de la observación, o sea, la vista. Ok, es una mesita, perdón, una mesita, ¿no? Pero es una mesita, la cual aquí estoy viendo que es una estructura metálica y ya le tengo la materialidad de las cosas. Ahora la voy a pasar a clasificar. ¿Cómo lo voy a ir trazando? Pues que sea la mercancía la que voy a importar, porque puede haber un error de que a lo mejor estoy importando el contenedor 53 y resulta ser que al engancharlo es el 35 y ya no se dio la trazabilidad. Trajiste otra mercancía, inmediatamente un PAMA, una suspensión. Por eso es muy preocupante. Y la autoridad, o sea, se da de dos maneras, ¿no? Hay ocasiones en que
sí se da el error, pero hay ocasiones en que es la intención de no clasificarlo como deben de ser. ¿Por qué? Porque te quieres eximir permisos, normas oficiales mexicanas, origen. O sea, por muy que tengamos el anexo 24 bien diseñado o el control de inventarios, lo que tenemos, pero si no es la mercancía, si a lo mejor esa máquina procesadora de datos era una máquina soldadora y tú la tienes en tu sistema y nadie se dio cuenta, llega la autoridad y te va a decir, ¿sabes qué? Estuvo equivocado esto desde el principio. Entonces lo que yo creo busca la autoridad es conocer realmente la evidencia de que es la mercancía y que es la que se va a entregar en el punto final o en la cadena de suministros que vas a entregar. ¿Sabías que un error en la manifestación de valor electrónica puede poner en riesgo tus operaciones, retrasar tus importaciones y generar sanciones costosas? Con la plataforma de iExport conviertes este requisito en un proceso claro, controlado y alineado con los criterios de la autoridad. Centraliza tu información, da trazabilidad a cada operación y asegura que los datos declarados reflejen correctamente el valor de tus mercancías. Así, reduces riesgos y evitas inconsistencias con mayor certeza y respaldo documental. Porque cumplir no solo es presentar información, es presentarla bien. Descubre cómo fortalecer tu cumplimiento. Visita la página web iexport.com. Volviendo a esa parte, Jesús, sobre la materialidad, trazabilidad, ¿qué tipo de documentos ya en la práctica serían los mínimos que una empresa responsable tendría que guardar para asegurar una correcta clasificación arancelaria? ¿O cómo parte, no? O sea, ¿en qué momento, cómo se toma la decisión? A lo mejor este ejemplo va a ser muy burdo, pero es para explicar mi pregunta de que decir, ¿esta es una mesita de metal o es un artefacto de metal que sustenta cosas, no? O si esta es una televisión o es una proyección electrónica, no sé, estoy diciendo ejemplos muy, muy burdos, pero ¿en qué momento se toma esa decisión de ir por cuál camino y qué documentos sustentarían? Ahorita mencionabas certificado de molino, a lo mejor algún certificado de origen también y otras cosas que pudieran ser como un checklist de lo mínimo que tendrían que tener para sustentar su clasificación. Sí, claro. Bueno, depende de la mercancía que nosotros estemos trabajando, ¿no? Ujú. Las mercancías pueden ser peligrosas, perecederas, sensibles, de uso dual. O sea, hay diferentes tipos de mercancías, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el 59 en su último párrafo que me habla del expediente electrónico, sí, pero esa es otra cosa. En el caso de la clasificación, todo nace, pues, obviamente el comercio de una necesidad. Entonces, yo necesito la mesa, ok, traigo mesas. ¿De qué es? ¿Para qué es? ¿Cuál es su función? Hay una ciencia que se llama la merciología. La Okey. merciología es el estudio sistemático de la mercancía. Ujú. Entonces yo tengo que saber qué es, para qué es y cómo lo voy a sustentar. Primero, mándame fotos de qué es la mercancía, mándame un packing list, mándame un bill of lading, mándame la factura, mándame una guía aérea, mándame el inbound y voy viendo en cada tipo de esos documentos va a venir una descripción y a lo mejor todo coincide con lo que estoy yo clasificando. Ahora voy a hacer una revisión previa Ujú. para evidenciar. Una vez más, ahí está la materialidad. Sí, Voy a evidenciar junto con los documentos de soporte qué es la mercancía que voy a importar. Te digo, en ocasiones pues, es un químico, ¿no? sí, Y ni modo que te lo tomes y sepas qué es. claro, No, pero pues puede haber una hoja de análisis, sí. debe haber una hoja de laboratorio, un certificado que te diga qué tipo de mercancía es. Y Ujú, obviamente ahí vendría siendo la responsabilidad tanto del importador como del agente aduanal el ver que sí sea ese ácido sulfúrico. ujú. ¿Sabes qué? Tengo dudas, pues lo mando a muestrear. Y hay algo que también en clasificación a veces hay dudas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que mandar a pedir una junta a la aduana o un Okey. análisis. ¿Y sabes que eso no se explota O mucho? sea, eso es algo que la aduana tiene que responder. Sí, o sea, tú le mandas a pedir una, ¿sabes qué? Tengo dudas porque ese teléfono, aparte de teléfono, es un avatar, aparte te manda señales satelitales y no sé qué es, o teléfono, no entiendo, ya su Mm, función se complicó, obviamente por los avances tecnológicos, ¿eh? sí, ¿que es ¿Sabes un teléfono o es un, módem o es una de cámara? qué es? Ahora sí que no puedo contestar las preguntas. Voy a pedirle a la aduana una junta, ¿sí? O voy a pedir un análisis para que en el laboratorio me determinen ya una clasificación y con eso podrían parar
Ok. mis importaciones y mis futuras entradas de mercancía. Eso es algo que yo sí le recomiendo a todos. Cuando tengas una duda, además, la verdad, vete a un dictamen que el mismo gobierno, la misma aduana te lo puede entregar. Del otro lado de este buen trabajo que quisieran hacer los importadores, Jesús, de que quiero clasificar bien, pero pues vemos que pueden haber errores, ¿no? Y a lo mejor, como dices, no se ha explotado esta figura del dictamen de la aduana para tener un sustento por escrito, ¿no? Que avale las importaciones. Sí. Pero ¿cuáles serían los errores más comunes que tú ves en la práctica que cometen las empresas? El primer error que yo veo cuando me toca de alguna manera auditar es que una descripción tiene 8, o sea, una sola descripción tiene 8 fracciones arancelarias. Y más Sí. porque se cambiaron de agente aduanal, tubo de plástico, tubo de plástico, tubo de plástico, y luego al final, a lo mejor es un tubo de PVC, un tubo de ABC, no se sabe qué es, pero le pusieron un tubo de plástico. Creo que se debe de tener un dictamen, o más que nada un dictamen, se tiene que tener un análisis, una lluvia de correos en el cual el agente aduanal, en su compromiso, en su encomienda, en su contrato, se haga responsable de la clasificación y tú lo tengas también ahí en tus contratos. Porque te digo, es tanto a veces el brincoteo de agencias aduanales, ese es uno de los primeros errores. Segundo error, la inexperiencia. Hay muchos talentos que están saliendo, pero realmente a veces dicen, ahí va, sin pedir, poder especificar. O se hicieron clasificadores natos, ¿no? O Sí. clasificadores que no tenían también la manera de fundamentar. Otra cosa es fundamentar la clasificación, utilizando las reglas generales, las reglas complementarias. Hubo una ocasión en donde una empresa estuvo clasificando guantes, unos guantes de neopreno, me acuerdo, y los están metiendo como plástico, pero tenías que estudiar el neopreno y el neopreno pues va en otro capítulo, ¿no? Sí. Entonces se le detectó el error, pero te digo que habían como 200 pedimentos con ese error. Wow. Si yo como auditor, o sea, yo me voy a poner el carácter de auditor, Sí. porque ¿sabes cuál es el problema? Que a veces pensamos que la autoridad no sabe. ¿Cuántas veces no dijimos, ay, ni sabe, ni Sí, me o ni lo te van a lo van ver"? a detectar. Y ahora yo creo que se volvieron como la película de Atrápame si puedes. Ajá. ¿Sí has visto esta película, no? Uy, soy muy mala para acordarme de películas, Bueno, pero sí sé cuál es la dices. de Leonardo DiCaprio, Sí. es falsificador y al final Sí, se vuelve ayudante de falsificadores. sí. Entonces, hay gente que ha estado ya en aduanas, en operación, en agencias, que ahorita está en la parte de revisar, de auditar. Por eso te atrapan, porque saben las mañas. Sí, sí, Así es ya como se estuvieron manejan, ahí. ya estuvieron ahí. Ajá. Entonces, creo que sí, hay muchos errores a veces, te digo, hay que tener la precisión, hay que pedir opiniones, hay que seguir reglas y hay que tener la persona experimentada para hacerlo, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, Jesús, que se detecta esta situación, 200 pedimentos con importaciones mal clasificadas, ¿procede la rectificación de todos esos pedimentos? Digo, al final es un desembolso, pero lo más importante es que estén en orden, ¿no? Sí. Eso es lo que procedería. Sí, tendrías que, pues, ver también lo que te enmarcaría el 89 de la ley aduanera, las rectificaciones, ver, o si no, utilizar regla y ver si no está afectando una regulación, porque ya lo metiste. ¿Cómo? Metí pales de madera y los clasifico como plástico, y los pales de madera pues, ocupan una autorización fitosanitaria. ¿Cómo le hago? Entonces, ahí problemas. Lo que hacen muchas ocasiones es pues, revolverlo, deshacerse, pero ¿cómo haces un cambio de régimen con una regulación que no entró? O sea, hay situaciones, a veces son críticas, ¿no? Sí, así Y es. que simplemente tendrías que consultarlo con la aduana a ver si te permiten poderlo rectificar. Sí. Pues es todo un tema, por eso hay que hacer las cosas bien desde el principio, Sí, ¿no? no, o sea, por ejemplo, como digo, el cumplimiento, dice algunos conocedores expertos, el cumplimiento debe ser desde el principio, no Sí. cuando ya te llegue la autoridad. Exacto. Y Siempre hoy, preventivo. y la autoridad se pasó del 100% de multa al 300%. Sí. Sí, no, ahora Ya, somos por si fuera poco. somos de los 300, ¿no? Ajá. Ahora sí, es muy, muy difícil eso de estar. No podemos tener fallas ya, ahorita en aduanas menos, en Sí. clasificación menos. Y lo primero que te digo, ya hay gente experta que sí se da cuenta de la clasificación como tal. Sí. Tenemos una cuestión que luego andamos diciendo también nosotros en los demos, ¿no? En las presentaciones, perdón, no, en los cursos, que hay una comunicación interdepartamental muy activa en el Departamento de Comercio Exterior, porque Ujú. generalmente
Import-Export trabaja con información de otras áreas, ¿no? Costos de contabilidad, ¿qué se va a importar? Pues lo que diga compras, ¿qué se va a exportar? Lo que alcanzó a sacar producción, Sí. ¿no? Es como una administración de todo. Y la fracción arancelaria sí es muy de comercio exterior y su agente Ujú. aduanal. Pero, ¿es necesaria una comunicación interdepartamental para poder clasificar? Totalmente. Sí. Ujú. Fíjate que uno de los errores también, volviendo a los errores y volviendo a lo que pasa, que el comprador no le avisa al departamento de Import-Export y ya compraron esa máquina y la máquina requería norma oficial mexicana de calidad y se va a tener que detener en el broker. ¿Y cómo le hacemos? No tenemos la NOM. Y ahí vas a generar costos o pidieron de más, no se revisó. O sea, creo que la comunicación debe de ser desde el mismo jefe de planta o el gerente de planta, compras, contabilidad. Tenemos el dinero para poder pagar esos aranceles. ¿Cuál es el origen? La traemos de Taiwán. ¿Qué onda? ¿Cómo que la traes de Taiwán? ¿No tenemos algún trato arancelario con ellos o con otro país? Y ahí están los aranceles, ahí están las consecuencias. Yo pienso que una mercancía debe ser bien planeada. Es Ujú. como cuando, con todo respeto, es como cuando vas a tener un bebé. Sí. Debe ser bien planeado para que salga bien, sano y te alguna situación. Porque Sí. si es muy espontáneo, pues no van a salir las cosas como tú deseas, ¿no? Sí, así es. Tanto Entonces, económicamente como la salud del proceso, la integridad del cumplimiento, todo. por eso es muy importante que todos, por lo menos, estoy pidiendo un porcentaje del 15% de Ujú. algún departamento que no sea el clasificador, que, que sea el departamento clasificador, que tengan ese porcentaje de poder clasificar, Ujú. para poder detectar que eso no va en la 40, que eso va en la 39, que eso no. ¿Por qué? Porque a lo mejor los capítulos, oye, detecté eso, y Ujú. ellos nos pueden levantar banderas para que nosotros, pues oye, logremos que no nos atrape la autoridad. Ahora sí que atrápame Claro. si puedes, así se llama la película. No, Sí. atrápame si puedes, y ahora no, la autoridad ya te va a atrapar porque va a poder, Así es, sí, ¿no? definitivamente no, el conocimiento es poder en todos los sentidos y precisamente a lo mejor no tienen que ser expertos en todos porque tampoco podemos pretender que uno sea erudito del área, pero sí tener esa noción, ¿no? Para poder estar supervisando las decisiones que toman otros actores como el clasificador o que compras me tiene que dar esta información, porque muchas veces también se actúa desde la ignorancia, ¿no? Sí. Si alguien no sabe que necesita toda esta información, pues se deja pues llevar por lo que diga compras y eso dijeron y pues ni modo, ¿qué hago? Y pues ponlo en el que sea, ¿no? Para Bueno, poderlo importar, pero si uno ponla, tiene. y luego a veces hay un mito, ¿no? No va ahí, ponla en la 99, en la Ajá, residual. ajá, No, hay mercancías que no van en la 99, que están sí, específicas como sí, tal. Entonces, tampoco hay que dejarnos ir a la 99, claro. siempre en todas. Hay Ujú. que revisar, hay que checar, hay que ver todos los procesos para poder garantizar una operación eficiente. Sí, muy Sí. bien. Pues muchas gracias, Jesús. Finalmente, ¿cuáles serían 2, 3 recomendaciones clave que podrías compartir con nuestra audiencia para poner en práctica? Sí, bueno, la lectura es rápidamente muy importante, el tener el conocimiento de las nuevas regulaciones que hay, en el caso, por ejemplo, del aluminio, del acero, tanto extranjeras como mexicanas, tomar un curso de clasificación, así como tomamos un curso de internet o de hacer arroz en la cocina, pues podemos tener un curso de merciología de clasificación. Hoy hasta te puedes certificar mediante el conocer como Ujú. clasificador. Y bueno, también tener comunicación entre todos los actores y tener también consideraciones con el clasificador, porque te pregunta tanto, porque a veces no está como nublado el ambiente y tú tienes que empezarlo a despejar para que se pueda clasificar correctamente. Guardar los estudios y tener siempre una constante evidencia de lo Ujú. que se están comunicando todos los departamentos. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesús. Creo que toda la información ha sido sumamente valiosa. De verdad que me agradó mucho esta conversación porque, como dije más hacia el inicio, es como verlo desde una persona que se ve que le apasiona el tema, que además tiene mucho Me encanta. conocimiento y en el momento en que se conoce a ese detalle el tema y que se ve que te encanta la parte de la clasificación arancelaria, cuando lo expresas se nota. Ah, Entonces creo que eso pues es muy grato a mis oídos y espero que también para todo nuestro público que nos acompaña. No sé, Jesús, si quieras compartirnos algún teléfono o algún correo electrónico en donde te puedan contactar. Miren, tengo 5 grupos de Facebook. Uno de ellos se llama Clasificación Arancelaria, un lenguaje de mercancías. Véanos cada miércoles en Contacto Aduanero, es a nivel nacional. Sí,
664-217-5852. Ahí mándenme un WhatsApp, aunque sea para decirme cómo clasificar un pizarrón, ¿no? Síganme como Jesús Hernández también. Están invitados, les digo, a mí me gusta mucho dar lo poquito que sé y poder conocer de mis amigos expertos, como aquí Lorena, que es bastante y que la admiro muchísimo. Y les Muchas agradezco gracias. mucho esta entrevista. Ojalá podamos vernos muy pronto. Claro que sí, digo, ojalá podamos hacer más cosas juntos. Ya les Sí. adelanté que voy a estar con Jesús en Contacto Sí. Aduanero, así que nos vemos por ahí, creo que Mayo. en mayo, así en abril dije, no, ya en mayo, por ahí vamos a estar en Contacto Aduanero. Jesús, nuevamente, muchas gracias por toda esta plática, esta conversación tan amena y tan interesante. A toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerden que en iExport Podcast revisamos, platicamos y analizamos temas relevantes en materia de comercio exterior. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Lorena Beltrán, directora de iExport. Hasta la próxima. Esto fue iExport Podcast, el punto de encuentro para mantenerse al día en comercio exterior, cumplimiento y operación IMEX. Gracias por escucharnos y por acompañarnos en este espacio dedicado a brindar información útil y relevante para tu operación. Hasta pronto.